La Biblia es clara, pero al mismo tiempo enigmática, cuando nos presenta una de las escenas más extrañas y debatidas de todo el Antiguo Testamento. En Génesis 6, 1-4, leemos: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este fragmento encierra una profundidad espiritual enorme. Pero, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Y por qué su unión con mujeres humanas dio origen a gigantes? Durante siglos, los estudiosos han debatido este pasaje. Una interpretación muy aceptada, tanto en el judaísmo antiguo como entre los primeros cristianos, es que los hijos de Dios eran seres celestiales caídos, ángeles que abandonaron su morada y descendieron a la tierra, movidos por el deseo. Esta idea no es una invención moderna. El libro de Enoc, un texto antiguo respetado en muchas comunidades judías, detalla cómo ciertos ángeles, llamados vigilantes, descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto entre ellos y tomaron mujeres humanas. De esta unión, nacieron los Nepilim, palabra hebrea que puede traducirse como los caídos o los derribadores. Estos gigantes no eran solo altos o fuertes. Eran una corrupción de la creación, el producto de una alianza prohibida entre el cielo y la tierra. Y su presencia en la humanidad fue uno de los principales motivos por los cuales Dios decidió limpiar la tierra con el diluvio. ¿Te das cuenta? Lo que estaba en juego no era solo moralidad humana, sino la pureza del linaje que llevaría al Mesías. Estos seres contaminaban la humanidad con una semilla extraña, generando caos, violencia y perversión. De hecho, justo después de esta escena, el texto bíblico afirma: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Génesis 6:5. Esto no fue una coincidencia, fue una consecuencia. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces algo extraño, no natural, ajeno a la voluntad de Dios, ha querido infiltrarse en tu vida? ¿Será que también nosotros enfrentamos gigantes hoy? Tal vez no físicos, pero sí espirituales. Ideas, pensamientos, deseos, prácticas que nacen de una fuente corrupta y que buscan contaminar lo que Dios está construyendo en ti. La historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no es solo una narrativa antigua. Es una advertencia profética y espiritual. Porque hoy también existen fuerzas que descienden, que abandonan su lugar, que toman forma de tentaciones irresistibles, de relaciones peligrosas, de decisiones que parecen inocentes pero que llevan en sí una semilla de destrucción. Y si no somos vigilantes, si no discernimos, podemos permitir que gigantes nazcan dentro de nuestro corazón. Gigantes de orgullo, de lujuria, de rebeldía, de odio, de confusión espiritual. Seres deformes que crecen dentro de nosotros y nos hacen perder la paz, la comunión y hasta el propósito. Quiero que entiendas que la Biblia no está hablándote solo de historia antigua. Está hablándote a ti, hoy, ahora. Es interesante que en el mismo capítulo donde nacen los gigantes, Dios dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Génesis 6:3. Eso significa que Dios da oportunidades, da advertencias, pero no para siempre. Hay un límite. Y cuando los gigantes se multiplican, cuando la corrupción espiritual se normaliza, el juicio viene. Y ese juicio vino en forma de un diluvio que arrasó todo. Pero Noé halló gracia. Hoy, tú puedes ser como Noé, alguien que camina con Dios, que oye su voz, que no se deja contaminar. Pero para eso, tienes que reconocer si hay algo creciendo en ti que no viene del cielo. Ahora quiero que te hagas esta pregunta en silencio. ¿Qué estoy permitiendo entrar en mi vida que no viene de Dios? ¿Será una relación, un hábito, una creencia, una costumbre que parece normal pero que tiene origen oscuro? Recuerda que los gigantes no nacieron de la noche a la mañana. Nacieron cuando algo sagrado se mezcló con algo prohibido. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay una guerra silenciosa que se libra entre lo celestial y lo terrenal, entre lo santo y lo contaminado. Y tú estás en el medio. Tienes que elegir de qué lado estás. Dios sigue buscando personas como Noé, hombres y mujeres íntegros que resistan la contaminación y construyan su vida sobre la obediencia. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? En los próximos bloques,
Veremos qué ocurrió después de los Nepilim, cómo sobrevivieron algunos linajes después del diluvio, cómo David enfrentó a Goliat, y qué dice el Nuevo Testamento sobre estos temas. Pero por ahora, quiero que entiendas esto. Los gigantes no solo vivieron, también caen. Pero para que caigan, necesitas fe, discernimiento y una vida rendida a Dios. No estás solo en esta batalla. Así como hubo gigantes, también hay guerreros del Señor. Y tú puedes ser uno de ellos. Cuando los cielos se abren y las aguas comienzan a cubrir la tierra, no es solo la humanidad la que está siendo juzgada. También os son los gigantes, aquellos nacidos de una mezcla prohibida entre el cielo y la tierra. El diluvio universal no fue únicamente un castigo por la corrupción humana. Fue una purificación radical del linaje contaminado que se había esparcido como una plaga sobre la creación de Dios. En Génesis 6, 11-13 leemos, «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Ese toda carne incluye mucho más que simples humanos. Incluye una creación alterada, violada en su esencia. Los Nepilim, fruto de la unión antinatural, habían introducido violencia, idolatría, opresión y un tipo de maldad que iba más allá de lo racional. Habían deformado el diseño original del Creador. Pero Dios, en medio del caos, encontró a uno que no se había contaminado, uno que caminaba con él, Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6, 8-9. Hay algo clave aquí. El texto no dice solo que Noé era justo, sino que era perfecto en sus generaciones, es decir, en su linaje. Muchos estudiosos creen que eso señala también a una pureza genética, no contaminada por la semilla de los ángeles caídos. Dios necesitaba preservar el linaje humano puro porque, de ese linaje, un día vendría el Mesías. Dios entonces ordena la construcción del arca, un símbolo de salvación, pero también una separación total del mundo contaminado. ¿Y qué nos dice eso a nosotros hoy? Vivimos en un mundo donde también hay contaminación espiritual por todas partes, donde la cultura, los medios, las relaciones y hasta muchas doctrinas se han mezclado con ideas ajenas al Espíritu de Dios. Hay una generación seducida por ángeles de luz, por enseñanzas atractivas pero peligrosas. Y tú, como Noé, estás siendo llamado a construir tu arca, a vivir de manera contracultural, a separarte para Dios, aunque todos a tu alrededor se burlen. El juicio de Dios no vino de repente. Hubo advertencias. Se dice que Noé predicó durante 120 años mientras construía el arca. ¿Puedes imaginarlo? Décadas construyendo algo que nunca se había visto. Un arca gigante para un diluvio que nadie entendía, mientras el mundo vivía en desorden, indiferencia y burla. Esa es tu historia también. Cuando decides vivir en santidad, parecerás extraño. Cuando eliges no contaminarte, serás criticado. Pero es allí donde se prueba la fe. Cuando llegó el día, las puertas del arca se cerraron. No por Noé, sino por Dios mismo. Y entonces llovió. Llovió sin parar. Las fuentes del abismo se rompieron. Toda vida pereció. Todo lo que tenía aliento murió. Incluso los gigantes. Dios los barrió de la faz de la tierra. Pero hay algo que llama la atención. Después del diluvio, aún aparecen gigantes en la Biblia. ¿Cómo es posible? Algunos estudiosos creen que uno de los hijos de Noé, o quizás una de las esposas de sus hijos, llevaba consigo una herencia genética contaminada, una semilla latente. Otros creen que hubo una segunda incursión de seres espirituales después del diluvio. Sea cual sea la explicación, lo importante es lo que representa espiritualmente. Dios puede destruir tus gigantes, pero si no vigilas, pueden volver. Los vicios, las ataduras, los pecados pasados que un día quedaron enterrados, pueden resurgir si no cierras las puertas adecuadamente. La historia del diluvio no es solo una lección de juicio, sino también de esperanza. Porque Noé, su familia y los animales fueron preservados por un pacto. Cuando las aguas descendieron, Dios colocó el arco iris en el cielo como una señal de su promesa. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 8:21. Pero promesa no significa permisividad. Dios sigue siendo santo, y sigue juzgando lo que se opone a su voluntad. En el capítulo 7 del Génesis, se repite muchas veces que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Esa es la clave, obediencia total. Noé no discutió, no racionalizó, no negoció. Solo obedeció. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a construir tu arca? ¿A proteger tu casa espiritual? ¿A limpiar tu linaje? ¿A cerrar la puerta a todo lo que quiera infiltrarse desde el mundo espiritual? Porque hay cosas que parecen pequeñas, pero traen semillas ocultas. Hay decisiones que no parecen malas, pero abren grietas por donde entra la oscuridad. Hoy Dios te llama, como a Noé, a ser distinto, a ser justo, a caminar con Él, aunque no entiendas todo. Porque lo que viene puede no ser agua, pero sí una lluvia de pruebas, de confusión, de engaño, de tentaciones. Y solo aquellos que estén en el arca, es decir, en Cristo, estarán seguros. Y si tú estás en Cristo, entonces ningún gigante del pasado podrá destruirte. Después del diluvio, la humanidad comienza de nuevo. Noé y su familia repueblan la tierra, y los siglos avanzan hasta que Dios llama a un hombre llamado Abraham, de cuya descendencia nacería el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el pueblo está a punto de tomar posesión de la tierra prometida, algo sorprendente ocurre. Los gigantes siguen allí. En Números 13, cuando Moisés envía espías a Canaán para reconocer la tierra, el informe que traen es perturbador. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Esto no es un lenguaje figurado. Los espías vieron seres reales cuya presencia los llenó de miedo y los hizo olvidar todo lo que Dios ya había hecho por ellos. ¿Qué representan estos gigantes? Representan obstáculos espirituales tan grandes, que hacen tambalear incluso la fe más firme. Son esas situaciones que nos hacen sentir pequeños, insuficientes, y que parecen imposibles de vencer. Dios ya había prometido darles la tierra. Él mismo les había sacado de Egipto con milagros. Habían visto abrirse el mar rojo. Habían recibido maná del cielo. Sin embargo, un solo vistazo a esos gigantes fue suficiente para paralizarlos. ¿Por qué? Porque el temor a veces habla más fuerte que la fe. Porque cuando no estás firmemente arraigado en la palabra, lo que tus ojos ven puede ahogar lo que tu corazón sabe. De los 12 espías, solo Josué y Caleb creyeron en la promesa. Ellos dijeron, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Pero la voz del miedo fue más fuerte entre el pueblo. Y por eso, la generación entera que dudó murió en el desierto, sin entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, los que confiaron en medio de la amenaza gigante, entraron. Aquí hay una lección profunda para tu vida. Dios puede tener promesas para ti. Puede haberte sacado de Egipto, del pecado, del pasado oscuro. Puede haber hecho milagros. Pero si el temor vence tu fe, si permites que tus gigantes hablen más fuerte que la voz de Dios, te quedarás fuera de tu herencia. La tierra prometida está al otro lado de tu obediencia, pero también está custodiada por gigantes. Eso no es casualidad. Es parte del proceso. Dios no quita todos los obstáculos antes de darte una promesa. Él quiere que los enfrentes con fe, para que aprendas a pelear con Él de tu lado. Mira esto. Los espías dijeron nos veíamos como langostas. Eso no era realidad. Era su percepción distorsionada. Y eso pasa hoy también. Cuando te enfrentas a un problema, puedes verlo de dos maneras. Como una oportunidad para que Dios muestre su poder. O como una amenaza que te supera y te aplasta. Tú eliges cómo mirar. Hoy en día, nuestros gigantes pueden ser la ansiedad, las deudas, los pecados ocultos, la falta de propósito, la soledad, las enfermedades. Y si miramos con ojos naturales, parecerán invencibles. Pero si recuerdas quién te sacó de Egipto, si recuerdas el mar que se abrió, si recuerdas que el Dios que promete, también pelea, entonces puedes caminar hacia tu Canaán, sin importar cuántos gigantes te esperen. En Deuteronomio 9, 1-3, Dios le dice al pueblo, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desalojar naciones más grandes y fuertes que tú, pueblos grandes y altos, hijos de los anaseos. Pero el Señor tu Dios va delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti. Dios nunca negó que los gigantes estaban allí. Nunca dijo no es para tanto. Él confirmó que eran fuertes, pero también prometió su presencia y su victoria. Ese es tu mensaje hoy. No se trata del tamaño de tu gigante. Se trata del Dios que va contigo. Ahora te pregunto,
¿Qué gigante te está impidiendo entrar en tu Canaán? ¿A qué le estás dando más voz que a Dios? ¿Qué miedo está distorsionando tu fe? Hoy es día de mirar como Caleb, de hablar como Josué, de caminar como un conquistador del reino. La presencia de gigantes no anula la promesa, la confirma. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo importante. Comenta ahora la frase: mi gigante caerá en el nombre del Señor. Cuando haces eso, estás activando tu fe públicamente. Estás profetizando sobre tu situación. Estás diciendo al mundo espiritual que vas a conquistar tu promesa, aunque tengas que enfrentarte a gigantes. Dale me gusta a este video. Eso hace que el mensaje llegue a más personas que hoy, como tú, están enfrentando enemigos grandes y necesitan una palabra de fe. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No por rutina, sino porque este canal es tu espacio espiritual, tu refugio, tu arca. Aquí hablamos lo que muchos callan. Aquí escudriñamos lo que otros ignoran. Aquí crecemos juntos en la fe. Y tu suscripción no es un favor al canal. Es un acto de fe, de compromiso con tu crecimiento espiritual. Que nada te impida dar ese paso. Hasta ahora, vimos cómo los gigantes nacieron de una mezcla antinatural, cómo fueron barridos en el diluvio, y cómo aún habitaban la tierra de Canaán, aterrorizando al pueblo de Dios. Pero en este punto de la historia bíblica, Dios nos revela una verdad aún más profunda. No basta con saber que los gigantes existen. Hay que aprender a derrotarlos. En 1 Samuel 17, nos encontramos con una de las escenas más emblemáticas de la Escritura: David contra Goliat. Este relato no es simplemente una historia infantil de valentía. Es una llave espiritual para entender cómo se vencen los gigantes en nuestras vidas. Y si la comprendes con profundidad, puede transformar para siempre la manera en que enfrentas tus batallas internas. Goliat no era un enemigo cualquiera. Era un guerrero filisteo, un descendiente de gigantes, con casi 3 metros de altura, blindado con una armadura impenetrable, armado con una lanza como un árbol y un escudo del tamaño de una puerta. Pero más allá de su fuerza física, lo más poderoso que Goliat tenía era su voz. Su estrategia era el miedo psicológico. Durante 40 días, se paró cada mañana y cada tarde delante del ejército de Israel para desafiar, humillar y paralizar a los soldados. ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. 1 Samuel 17:8. Nadie respondió. Todos estaban dominados por el temor. Todos, menos uno. David, un joven pastor que ni siquiera había sido llamado a la batalla. Un muchacho sin experiencia militar, sin armadura, sin rango, pero con algo que nadie más tenía: una fe que veía más allá del gigante. Cuando David escuchó los gritos de Goliat, no se enfocó en su tamaño. Se enfocó en su blasfemia, en su arrogancia, en el hecho de que se estaba atreviendo a desafiar al ejército del Dios viviente. David no peleó por orgullo. Peleó por causa del nombre de Dios. Y eso cambia todo. Cuando enfrentamos nuestros propios Goliats, esos enemigos internos o externos que nos amenazan día y noche, tenemos dos opciones: ver su tamaño y retroceder. Ver a Dios y avanzar. David eligió la segunda opción. Rechazó la armadura de Saúl. No necesitaba métodos humanos. Tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo, y avanzó con una declaración poderosa: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Eso es fe pura. Fe que no depende de lo que ves, sino de quien está contigo. Y cuando lanzó la piedra, no falló. La piedra fue dirigida por el cielo. Golpeó justo en la frente del gigante. Goliat cayó. Y David corrió. Tomó su propia espada, y le cortó la cabeza. Porque la fe no solo derriba gigantes, también los elimina. ¿Sabes por qué eso es importante para ti hoy? Porque hay gigantes en tu vida que ya cayeron, pero aún no has cortado su cabeza. Aún tienes números bloqueados que deberías eliminar. Relaciones que deberías cerrar. Pecados que ya confesaste, pero a los que sigues regresando. Heridas que ya sanaron, pero que sigues rascando. Goliat ya está en el suelo, pero falta su cabeza. David nos enseña que la victoria espiritual requiere determinación completa, fe para avanzar, y obediencia para terminar lo que empezaste. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? David no solo venció a Goliat ese día. Ese acto cambió su historia. Fue su momento de transición, de pastor a guerrero, de desconocido a líder.
Y eso es lo que ocurre cuando enfrentas a tu gigante con fe. Dios usa esa victoria para promoverte, para mostrarte que tú también puedes ser más de lo que piensas. Pero, cuidado, Goliat no fue el último gigante. A lo largo de su reinado, David y sus hombres enfrentaron otros descendientes de gigantes. Y eso nos muestra otra verdad. Siempre habrá nuevos gigantes. Pero si enfrentaste uno con Dios, puedes enfrentarlos todos. Hoy te invito a mirar tu vida y preguntarte, ¿cuál es tu Goliat? ¿Qué enemigo espiritual se está levantando con voz fuerte para intimidarte? Recuerda que el enemigo sabe que si logra paralizarte con miedo, ya ganó. Por eso grita, por eso repite, por eso insiste. Pero tú no estás solo. Y el mismo Dios que dirigió la piedra de David, dirige tus pasos hoy. Por eso, antes de avanzar al siguiente bloque, quiero invitarte a declarar tu fe. Comenta ahora, yo pelearé mis batallas en el nombre del Señor. Esa frase no es solo un comentario. Es una proclamación de guerra espiritual. Es una señal de que estás del lado de Dios, y que no permitirás que ningún Goliat gobierne tu corazón. También te pido que le des me gusta a este video. No por estadísticas, sino porque eso permite que este mensaje llegue a otros guerreros que hoy necesitan recordar que sus gigantes también pueden caer. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal es tu campo de entrenamiento espiritual. Aquí te fortaleces, aquí recibes armas celestiales, aquí te preparas para la próxima batalla. Y créeme, vendrán más. Pero tú estarás listo. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos un patrón sorprendente. Aunque los gigantes fueron derribados por héroes como David, no desaparecieron del todo. Persistieron, resistieron, y sus descendientes quedaron repartidos por varias regiones estratégicas, sobre todo en Canaán, en territorios que el pueblo de Dios debía conquistar para poder cumplir la promesa. Uno de los linajes más mencionados es el de los Refaitas. En Deuteronomio 2, 10-11, la Escritura nos habla de ellos. Los semitas habitaron allí antes, pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos. Por gigantes eran ellos también tenidos, como los anaseos, y los moabitas los llaman emitas. Y más adelante dice, también aquella fue considerada tierra de gigantes. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los anaseos. Deuteronomio 2, 20-21. Estos pueblos eran conocidos, temidos y respetados no solo por su tamaño físico, sino por su influencia y dominación territorial. Donde ellos habitaban, el temor reinaba. Eran símbolo de poder, intimidación, y también de una raíz espiritual corrupta que seguía resistiendo la obra de Dios. Dios, en su soberanía, dio instrucciones precisas a su pueblo. Debían desalojar por completo a estas naciones. No podían hacer alianzas, ni acuerdos, ni convivencias pacíficas. ¿Por qué tanta dureza? Porque esos linajes representaban la persistencia de una semilla hostil al reino de Dios. Una herencia que debía ser cortada de raíz. No era un tema étnico. Era espiritual. En Josué 12:4, leemos que aún existía un rey llamado Ag de Basán, último de los Refaitas, que gobernaba en Astarot. Su cama de hierro medía más de 4 metros de largo. Era un vestigio de una generación casi extinta, pero aún peligrosa. Y fue vencido. Cada vez que los israelitas conquistaban una tierra donde quedaban gigantes, estaban cerrando un ciclo. Estaban erradicando lo que había comenzado siglos atrás, con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Era como una limpieza espiritual profunda. No bastaba con avanzar. Había que eliminar todo residuo del pasado que se oponía a la voluntad de Dios. Y eso nos habla directamente a nosotros hoy. En nuestra vida espiritual, muchas veces creemos que ya vencimos a nuestros gigantes cuando derribamos a Goliat. Pero ignoramos que hay reinos enteros donde aún viven otros linajes. Herencias ocultas, pensamientos arraigados, heridas no sanadas, traumas familiares, costumbres pecaminosas disfrazadas de normalidad. Sí, tal vez ya diste pasos de fe, ya oraste, ya renunciaste a ciertos hábitos. Pero ¿has examinado si aún quedan refaitas escondidos en tu tierra prometida? El problema con estos últimos gigantes no es su tamaño. Es su resistencia silenciosa. Permanecen en rincones que no queremos tocar. En áreas de nuestra vida donde decimos, eso no me afecta, ya lo tengo bajo control, pero no están bajo control. Están latentes, esperando el momento de resurgir.
¿Sabías que muchas de las naciones que más tarde causaron tropiezos a Israel fueron justamente aquellas que no fueron erradicadas del todo? Pequeños acuerdos, concesiones, compromisos sutiles, y con el tiempo, idolatría, rebelión, destrucción. Lo que hoy no eliminas en obediencia, mañana te gobernará en rebeldía. Por eso Dios fue tan claro. Por eso su orden fue firme. Eliminar los linajes de gigantes era una tarea espiritual de obediencia completa, no parcial. Y eso requiere valentía. Porque muchas veces esos gigantes están vinculados a cosas que amamos, tradiciones familiares, viejas amistades, prácticas que nos dan placer pero que nos alejan de la santidad. Entonces hoy te pregunto, ¿qué linajes estás permitiendo permanecer en tu tierra prometida? ¿Con qué gigantes estás conviviendo por miedo, por comodidad o por incredulidad? Dios te llama a una tierra libre, pero esa tierra necesita estar limpia. Cada rincón, cada fortaleza mental, cada relación, cada pensamiento. Los refaítas espirituales no caerán con una sola oración. Exigen un proceso, disciplina, ayuno, confesión, comunidad, rendición total, pero vale la pena, porque cuando limpias tu territorio, la presencia de Dios se manifiesta con libertad. El enemigo no tiene bases desde donde operar. La paz se establece. El gozo fluye. La autoridad espiritual se fortalece. No subestimes esos últimos gigantes. Son los más antiguos, los más estratégicos, pero también los más condenados. Porque ya no tienen derecho a habitar donde reina el Espíritu Santo. Ahora es momento de declarar tu victoria. Antes de seguir, escribe en los comentarios la frase: limpio mi tierra de todo linaje enemigo. Que esa frase sea una decisión espiritual hoy. Un grito de guerra santa. Una señal al cielo de que estás comprometido con la limpieza total de tu vida. También te animo a darle me gusta a este video si estás recibiendo esta palabra con convicción. Eso no es un simple clic. Es una forma de levantar la mano y decir: esta palabra es para mí. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque los próximos bloques te revelarán enseñanzas aún más profundas. Hay linajes espirituales que necesitas identificar. Herencias que tal vez te están afectando sin que lo sepas. Y en este canal, vamos a exponerlas a la luz de la palabra. Tu participación hace que esta comunidad siga creciendo. Que otros encuentren respuestas. Que muchos más limpien su tierra. Y eso también es evangelismo. Hasta ahora hemos recorrido una historia poderosa. Gigantes de carne y hueso. Linajes malditos. Guerras físicas con implicaciones espirituales. Pero ahora vamos a cruzar un umbral aún más desafiante. Porque en el Nuevo Testamento, los gigantes ya no se ven con los ojos del cuerpo. Ahora viven en la mente, en el corazón, en las estructuras invisibles que gobiernan nuestras emociones y decisiones. Son los gigantes del alma. Y para vencerlos, ya no usamos ondas ni espadas. Usamos armas espirituales. En 2 Corintios 10, 4-5, el apóstol Pablo nos dice algo revelador. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí, Pablo revela que las fortalezas más peligrosas ya no están en Canaán, están en tu mente, y que los gigantes de ahora no se llaman Goliat, ni Ag, ni Anac. Se llaman incredulidad, miedo, orgullo, traumas, pensamientos repetitivos, voces internas que contradicen lo que Dios dice de ti. Son estructuras mentales tan fuertes, tan antiguas, que se convierten en prisiones. Y lo más grave es que muchas personas las confunden con su identidad. Dicen cosas como: yo soy así, no puedo cambiar. Siempre me va mal, es mi destino. Dios perdona a todos, menos a mí. Nadie me ama, ni siquiera Dios. Esos no son simples pensamientos. Son fortalezas. Son gigantes invisibles. Y tienen el mismo efecto que Goliat. Te paralizan, te intimidan, te hacen retroceder. ¿Te das cuenta? El enemigo ya no necesita lanzas. Solo necesita una idea persistente sembrada en tu mente, repitiéndose todos los días como un eco que apaga tu fe. Pero hay esperanza. Porque Pablo dice que hay armas. Y que son poderosas en Dios. No humanas. No psicológicas, no motivacionales, espirituales. Y con ellas puedes derribar todo lo que se levante contra la verdad de Dios en tu vida. ¿Y cuáles son esas armas? La palabra de Dios es la espada del Espíritu.
Cada vez que repites una promesa bíblica, estás lanzando una piedra contra tu gigante. La oración constante no solo cambia circunstancias, cambia tu enfoque. Te conecta con el cielo. La alabanza es una de las armas más subestimadas. Cuando adoras, las cadenas se rompen, los muros caen, la atmósfera cambia. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es someter la carne, afinar el espíritu, liberar poder. La comunidad espiritual, no pelees solo. Comparte tus batallas. Camina con otros. Confiesa tus luchas. Sé rodeado por escudos de fe. Todo gigante invisible se fortalece en el aislamiento, pero pierde poder cuando es expuesto a la luz. Por eso es tan importante que seas intencional. No basta con querer cambiar. Hay que pelear, porque esos pensamientos no se van solos. Esas voces no se callan por sí mismas. Y aquí hay una verdad profunda. Lo que no derribas, te gobierna. Cada día que no enfrentas una mentira interior, ella gana terreno. Y tu promesa se aleja. Tu identidad se confunde. Tu fe se debilita. ¿Sabes por qué muchas personas no logran avanzar en su vida espiritual? Porque creen más en sus pensamientos que en la palabra de Dios. Le dan más peso a la culpa que a la gracia. Más poder a la herida que a la sanidad. Eso también es idolatría. Es poner una idea por encima de Cristo. Hoy, Dios te llama a derribar fortalezas, a usar tus armas, a dejar de negociar con esos pensamientos oscuros y empezar a pelear como un hijo de Dios. No es fácil. A veces duele. A veces parece que no avanzas. Pero cada oración, cada versículo memorizado, cada día que decides creer, es una piedra más lanzada contra tus Goliaths invisibles. Y llegará el momento en que el muro caerá, la cadena se romperá, el gigante será vencido, y caminarás en libertad. Pero tienes que empezar hoy. Tienes que dejar de postergar la batalla. Y por eso quiero hacerte una invitación espiritual poderosa. Escribe ahora en los comentarios: derribo toda fortaleza que se opone a Dios en mi mente. Que esta frase sea más que un texto. Que sea un acto de guerra. Una confesión. Una declaración profética. Una señal al cielo y al infierno de que tú estás tomando el control espiritual de tu alma. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, haz clic en me gusta. Eso ayuda a que esta enseñanza alcance a más personas que están presas en sus pensamientos y necesitan libertad. Tu clic puede ser un canal de sanidad para alguien más. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo. Este canal no es solo una fuente de contenido. Es un lugar de renovación mental. Aquí enfrentamos lo que otros no se atreven a hablar. Aquí peleamos por tu libertad espiritual. En muchas ocasiones, enfrentamos luchas que no entendemos. Cargas emocionales que no tienen origen claro. Patrones de fracaso que se repiten generación tras generación. Adicciones, traumas, divorcios, ruina, enfermedades, frialdad espiritual. Y cuando comenzamos a escarbar en nuestra historia, descubrimos una verdad que no muchos quieren aceptar. No todas las batallas que peleas comenzaron contigo. En la Biblia, hay evidencia de que muchas veces los pueblos sufrían las consecuencias de los pecados, decisiones o maldiciones de generaciones pasadas. Y esto no era una simple herencia cultural o biológica. Era algo espiritual, algo profundo, algo que operaba desde las sombras y se transmitía de padres a hijos, como una cadena invisible que ataba destinos. Dios mismo advierte en Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no significa que Dios sea injusto. Al contrario, significa que hay consecuencias que se extienden cuando no se interrumpen. Y aquí está el misterio. Muchos gigantes que enfrentamos hoy no se originaron en nuestra historia personal, sino en historias que nos preceden. Mira los casos de reyes en el Antiguo Testamento. Cuando un rey hacía lo malo delante de Dios, frecuentemente su hijo continuaba en la misma rebelión. Pero cuando alguien decidía romper el ciclo, como Josías, Ezequías o Asa, Dios intervenía con misericordia. En el mundo espiritual, hay cadenas que solo se rompen cuando alguien decide no repetir el patrón. Y tú puedes ser esa persona. Lo que en tu familia fue normal: violencia, brujería, ocultismo, infidelidad, vicios, enfermedad emocional, puede haberse convertido en un linaje de gigantes invisibles que siguen habitando en tu territorio espiritual. Y muchas veces ni siquiera los reconocemos. Solo sentimos el peso, el cansancio, la sensación de estar peleando siempre contra algo que no logramos explicar.
Y no entendemos que estamos librando batallas que nuestros antepasados perdieron. Pero la buena noticia es esta: tú puedes vencerlos. Dios te ha dado autoridad para cortar lo que otros permitieron. Puedes ser el muro entre lo que fue y lo que será. Puedes decir: hasta aquí llegó esta maldición. Desde mí empieza una nueva historia. ¿Y cómo se hace eso? Reconociendo la raíz espiritual. Examina tu historia familiar. ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué pecados fueron tolerados? ¿Qué puertas se abrieron? Confesando y renunciando en oración. Aunque no seas culpable, puedes presentarte delante de Dios y romper todo acuerdo inconsciente con lo que viene del pasado. Proclamando nuevas promesas. Llena tu mente con la palabra. Declara que tú y tu casa servirán al Señor. Consagrando tu linaje al reino. Bendice tus hijos, tus descendientes. Habla vida sobre tu familia. Empieza una herencia espiritual nueva. No es magia. Es una decisión espiritual con acciones concretas. En la Biblia, encontramos la historia de Abraham. Su padre, Taré, era idólatra. Salió de Ur con rumbo a Canaán, pero se quedó a mitad de camino en Harán. Abraham, en cambio, obedeció el llamado y rompió el patrón. Fue el primero de su linaje en caminar por fe. Y a partir de él, nació el pueblo de Israel. Tu obediencia puede cambiar toda una generación. Tal vez tú seas el único creyente en tu casa. Tal vez sientas que cargas con todo. Pero eso es porque Dios te escogió como punto de quiebre. Eres el Abraham de tu linaje. El Josías que limpia el templo. El David que corta la cabeza del gigante ancestral. Y no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Y si tú das el paso, Él te dará la fuerza. Pero necesitas dejar de ignorar tus gigantes hereditarios. No basta con orar por tu vida. Hay que interceder por tu sangre. Porque lo que no se corta, se hereda. Y tus hijos no tienen por qué pelear las mismas batallas que tú estás peleando. Tú puedes librarlos con tu obediencia hoy. Por eso, quiero que tomes un paso de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase: rompo con todo patrón generacional en el nombre de Cristo. Esa frase es una espada en el mundo espiritual. Una declaración pública de que tu linaje será consagrado al reino. Y si esta palabra ha hablado a tu alma, dale me gusta a este video. Eso es más que un gesto. Es una forma de decir: estoy en esta batalla, y no la pelearé en silencio. Después de todo lo que hemos recorrido, los gigantes de Génesis, las guerras en Canaán, las fortalezas mentales, los linajes generacionales, hay una verdad central que no puede pasar desapercibida. Jesucristo no vino solo a salvar tu alma. Vino a destruir todo poder de las tinieblas. Él no peleó una batalla parcial. No derribó un solo Goliat. Él enfrentó y venció a todos los gigantes espirituales de una vez por todas. En Colosenses 2:15, el apóstol Pablo revela una escena espiritual poderosa que ocurrió en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo es una bomba espiritual. Cristo, colgado en una cruz, ensangrentado, aparentemente derrotado, estaba en realidad en la cúspide de su victoria eterna. Mientras el mundo veía debilidad, el cielo veía conquista. Mientras los demonios celebraban, el acta de decretos que nos era contraria era clavada para siempre. Los gigantes caían, las cadenas se rompían, las puertas del infierno eran sacudidas. Y todo esto, por ti. Jesús no vino solo a hablar de amor. Vino a enfrentar cara a cara los linajes oscuros, los pactos antiguos, las herencias malditas, las fortalezas mentales y espirituales que nos gobernaban. Y cuando gritó: consumado es, estaba declarando la derrota final de los gigantes. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes viven como si esa victoria no hubiera ocurrido. Caminan en derrota, oran con miedo, viven atados a lo que Cristo ya liberó. ¿Por qué? Porque no han entendido su autoridad. Jesús no solo venció, nos delegó la victoria. Nos dio poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, para derribar fortalezas, para romper cadenas, para echar fuera demonios, para hablar con autoridad, para resistir la tentación, para vivir en santidad. No se trata de sentir, se trata de creer y actuar. Cuando un cristiano entiende lo que ocurrió en la cruz, ya no pide permiso al enemigo, no negocia con la culpa, no vive en ciclos de derrota, se levanta con identidad y ejerce autoridad. La sangre de Jesús no fue derramada solo para perdonarte, fue derramada para transformarte en un guerrero espiritual. ¿Y sabes qué es aún más poderoso?
Él no solo venció en el pasado, vive hoy en ti, a través del Espíritu Santo. No peleas solo, no oras solo, no enfrentas tus gigantes desde tu fuerza. Cristo mismo, el león de Judá, ruge dentro de ti. Eso significa que donde tú caminas, camina un vencedor. Que cada vez que enfrentas una tentación, Él está contigo. Cada vez que una voz te acuse, Él intercede por ti. Cada vez que un pensamiento oscuro aparezca, puedes levantar el escudo de la fe y resistir. Ya no eres esclavo. Ya no estás vencido. Ya no estás atado. Entonces, ¿por qué sigues cayendo? ¿Por qué repites patrones? ¿Por qué vives como si Cristo no hubiera triunfado? Porque la batalla más difícil no es contra el diablo. Es contra la incredulidad. Contra esa parte de ti que aún no ha aceptado la plenitud del Evangelio. Hoy es día de decisión. ¿Seguirás siendo esclavo de gigantes vencidos? ¿O empezarás a caminar en la autoridad de Cristo? No se trata de perfección. Se trata de identidad. Cuando sabes quién eres en Él, el enemigo ya no tiene acceso a tus emociones, tus decisiones ni tu futuro. Jesús no vino a negociarte una mejora. Vino a darte una nueva naturaleza. Y con esa nueva vida, vienen nuevas armas, nueva mente, nuevo lenguaje, nueva autoridad. Pero debes creerlo. Debes activarlo. Debes vivir como si realmente lo que Él hizo fue suficiente. Por eso, hoy quiero invitarte a tomar una postura espiritual firme. Comenta ahora mismo: caminaré en la victoria que Cristo ganó por mí. Esa frase no es motivación. Es una proclamación de fe. Un acto de rendición y poder. Una decisión pública de que ya no vivirás bajo los pies de gigantes derrotados. Querido hermano, hermana, antes de concluir este viaje, quiero felicitarte de corazón. Has llegado hasta aquí, a un punto que pocos alcanzan. Muy pocos tienen la paciencia, la fe y el compromiso de profundizar en estas verdades que transforman vidas. Por eso, hoy quiero que te sientas especial, elegido, porque estás dando un paso que cambiará tu historia. Este video no es solo un contenido más. Es una llamada divina, un despertar espiritual para que no vivas en derrota, sino en victoria plena. Pocos entienden que el gigante más grande que enfrentarán será el yo viejo, el enemigo interno que quiere mantenerte atado a viejas cadenas. Pero tú estás aquí para decir, no más. Ahora que has descubierto que los gigantes bíblicos no son solo leyendas, sino símbolos de las batallas reales que enfrentamos en el alma, en la mente y en la historia familiar, tienes una responsabilidad. La responsabilidad de elegir la libertad. Quiero invitarte a dejar un comentario especial en esta última etapa de tu compromiso espiritual. Escribe la frase: llegué hasta el final porque mi fe es más fuerte que mis gigantes. Con esas palabras, estarás sellando un pacto contigo mismo y con Dios, demostrando que has decidido no rendirte, que seguirás peleando hasta ver la victoria completa. Quiero saber los nombres de los elegidos que están aquí, que no se dejaron vencer por el cansancio ni la duda. Además, te animo a compartir este video con al menos una persona que esté enfrentando sus propios gigantes. Porque la palabra que has recibido hoy puede ser la llave que desbloquee la libertad de alguien más. Compartir es sembrar en tierra fértil. ¿Sabes qué significa suscribirte a este canal? Significa entrar a un espacio de crecimiento continuo, de armas espirituales para tu batalla diaria. Significa que no estarás solo cuando los gigantes vuelvan a aparecer. Significa que aquí siempre habrá un lugar donde tu alma será fortalecida y tu espíritu renovado. Pero si aún no estás suscrito, te lo digo con amor, no pierdas la oportunidad de pertenecer a esta familia espiritual. No te avergüences de tu fe, ni de tu lucha, porque muchos no lo harán, y cuando necesiten palabras de aliento, no las tendrán. Pero tú sí puedes tenerlas aquí. Te invito a que des me gusta también, porque eso ayuda a que el mensaje alcance a más personas necesitadas. Cada clic es una oración digital que se eleva al cielo. Ahora, para cerrar este tiempo, te pido que te quedes unos minutos en silencio, sin pausar este video, dejando que la música que acompaña a esta reflexión penetre en tu corazón. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene cada rincón de tu ser. Quiero dedicar unas palabras de alabanza y gratitud al Señor, que nos ha guiado hasta aquí. Gracias, Padre Santo, por la luz que diste en medio de la oscuridad. Gracias por tu Espíritu que nunca nos abandona, por la victoria que nos diste en Cristo Jesús. Fortalece a cada uno que está viendo este mensaje. Rompe sus cadenas, sana sus heridas y llévalos a una vida de abundancia y libertad. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Amén.
Recuerda que no estás solo en esta batalla. Este canal es tu refugio, tu espada y tu escudo. Y para terminar, un último llamado. No pausas este video hasta el final. Permite que la conexión espiritual no se interrumpa, que la semilla que has sembrado hoy crezca fuerte y firme.